Como fan de Star Wars y como muchos de ustedes, recibí la noticia de la trilogía de Disney entre el entusiasmo y la duda. ¡Oh, my God! Hace poco hablamos de lo que podemos rescatar de la trilogía de Disney, video que pueden encontrar en la descripción. Y que, digo yo, por lo menos no terminan haciendo de esa trilogía un completo desastre. Pero hoy lo que quiero es señalar lo que para mí son los pecados capitales de esta trilogía, y por lo que creo que fue un fracaso. Al final me pueden decir si están de acuerdo o no conmigo en los comentarios, cosa que siempre agradezco. Una de las cosas que más me molestó y que pienso que estuvo mal fue el cambio de referencias. A ver si me explico. Jakku en vez de Tatooine. Wozniak Prime en vez de Coruscant. Sé que son planetas diferentes, pero ¿qué tan diferentes? ¿Un planeta desértico que es un basurero? Yo pienso siempre en Tatooine. Cuando la base Starkiller destruye un planeta lleno de gente, pensé en Coruscant, donde pensé que estaba la capital de la República, y resulta que no. Recuerdo que cuando se anunció esta saga se hablaba de cosas para los nuevos fans, pero ¿qué necesidad de cambiar este tipo de referencias? ¿Cuál era el pecado? Otra de las cosas que me molestó y que también considero que estuvo mal fue que el halcón milenario no estuviera en las manos de Han Solo. Según los datos que andan por ahí, a Han Solo se la robaron y esta fue pasando de mano en mano. Who had it? Duquesne? I stole it from Uncle Plot. He stole it from the Irving boys who stole it from Duquesne. Who stole it from me? Hasta que volvió a propiedad de Han Solo. Pero les cuento que eso no me gustó, ni me convenció. Me pareció tonto que Han Solo hubiera perdido la nave que tanto amaba, así de forma tan extraña. Luego, y siguiendo con el episodio 7, no se nos explica nunca por qué Maz Kanata tiene el sable de luz de Anakin. I've had this for ages. Kept it locked away. Where'd you get that? A good question. For another time. De hecho, ese otro momento nunca llegó. Yo esperaba que en el transcurso del episodio 8 o 9 pudiéramos saber cómo llegamos a ese punto, pero eso nunca sucedió. Y por lo que sé, no existe una explicación canónica exacta de cómo fue que esto terminó sucediendo. Y peor aún, ¿por qué llamaba a Rey? En otro video, que pueden encontrar en la descripción, hablo de un par de opciones que hubieran tenido más sentido para el final de The Rise of Skywalker y que le hubiera dado sentido a este llamado. Siempre pensé, mientras estaba jugando, que hubiera sido muy interesante en el videojuego Star Wars Battlefront 2 que hubiéramos tenido una misión que nos llevara al momento de descubrir el sable perdido y quizá hasta la mano. Otra más. Ya esta es del episodio 8. Lo que yo creo que molestó a todos. La actitud de Luke. Ese definitivamente no era mi Luke. Nunca hubiera imaginado ver a uno de mis héroes derrotado por una circunstancia de manera tal que se convirtiera no en un ermitaño, porque eso es lo que habíamos visto en Ben Kenobi, sino en un insoportable pordiosero, que no me hizo recordar en ningún momento por qué amaba tanto a Luke. El mismísimo Mark Hamill lo reconoció y lo repitió en varias ocasiones. It certainly surprised me to hear Luke say it's time for the Jedi to end. I said, what? Yeah. Luke was the most optimistic, hopeful character, and Yes. it's no longer my story, and there's a new protagonist. How did the most optimistic, hopeful character in the galaxy turn into this hermit? I mean, that's not what a Jedi does. I mean, a Jedi is optimistic, a Jedi has tenacity, he never gives up, he doesn't... Más adelante, y sin ahondar demasiado en las características de la vicealmirante Amilyn Holdo, cuyas características ya eran algo cuestionables, y su inexplicable rompecanon, rompepelotas y rompe todo, maniobra Holdo. A ver,
Es muy obvio que Rian Johnson, o sea, este señor, no entendió cómo era que funcionaba la velocidad de la luz, porque no es solo que las naves viajan muy rápido y que por eso las naves se convertirían en el proyectil perfecto, porque si no ya se hubiera usado antes. Es más, alguien en el episodio 9 sugiere volver a utilizar esta maniobra, y la respuesta fue que solo funciona 1 en 1.000.000. La velocidad de la luz de Star Wars es toda una teoría de viaje a través de un salto hiperespacial que ahorra recursos y aprovecha rutas ya trazadas que se tienen que calcular por medio de los motores hiperespaciales. No es que las naves viajan muy rápido, señor Johnson. Luego, tendríamos que nombrar todo el asunto de la Primera Orden. Sí, yo sé que hay cómics y parte de la historia que explica que era un grupo que conquistó un lado inexplorado de la galaxia y que así crecieron con los años y bla. Pero si vemos, una Primera Orden no tiene mucho sentido. Sencillamente quieren derrocar la Nueva República porque... ¿Por qué? No son el Imperio más. Es más, en el antiguo universo expandido se hablaba de los remanentes del Imperio. Eso sí tiene sentido, porque son antiguos comandos del antiguo Imperio queriendo sostener la idea para buscar al sucesor del emperador y sostener el criterio de la sucesión de mando, o sea, un asunto de poder. Pero la Primera Orden sí conquistó un lado de la galaxia. ¿Por qué no se quedó ahí? Técnicamente no eran los mismos. ¿Por qué querían derrocar a la República? Es bastante cuestionable para mí. Ojo, para mí. Al igual que la Resistencia. ¿Resistencia de qué? Si ya existía la República. Y es que ni siquiera fueron originales porque hasta tuvieron que usar el mismo símbolo de la rebelión. Es algo que todavía no logro entender. El regreso de Palpatine ya lo hemos nombrado. Para mí no tiene el más mínimo sentido. ¿Es o no es? ¿Es un clon o no es un clon? ¿Controlaba todo o no lo controlaba? ¿Sabía o no sabía que Rey era su nieta? Que por cierto, todo este asunto del origen de Rey lo fueron confundiendo tanto que da a entender que no sabían cómo explicar de dónde había salido y por qué se volvió tan importante para la galaxia. Y a todo esto, ¿de dónde sacó Palpatine esa armada de naves tan gigantesca? ¿Y cómo es que la tuvo escondida, todos formaditos, llenos de gente y listos para atacar durante tanto tiempo? Es que de verdad que son cosas que no se explican y mucho menos justifican. Pero nada como ver a Rey en el final de la saga haciendo el plagio de plagios, autonombrándose Skywalker. Rey Skywalker. Cuando ella ni fu ni fa con esa familia. ¿Solo porque los conoció a los dos se siente Skywalker? Eso me recordó demasiado a otra película famosa, donde la protagonista también se puso un apellido ajeno. Can I take your name, please, love? Dawson. Rose Dawson. Y por último, Adam Driver. Y no hay mucho más que decir. Para ser el malo, tiene la personalidad de una cucaracha voladora. De esas que solo se te tiran encima porque sí. Pésimo villano. Y sin contar cosas como por qué todos consuelan a Rey cuando muere Han y no a Chewie, o cómo destruyen el sable de Anakin y luego aparece reconstruido, y varias joyitas más. Como esta joyita. Si estás de acuerdo o no con alguna de las cosas que he expuesto, dímelo en los comentarios. Me alegrará saber qué piensas. Es que a veces, cuando de casualidad veo alguna de estas películas me pregunto, George, ¿qué hiciste?